¿no? Entrado al ámbito de el civilismo, ¿no? Como esta primer civilismo, después del primer militarismo, ¿no? Aquel grupo de civiles, ¿no? Comerciantes, estudiantes sanmarquinos, periodistas del comercio, ¿no? Que se habían juntado porque creían que era el momento de que ellos les tocaba gobernar, ¿cierto? Ya basta de los militares, ¿no? A esto se le llamó el primer civilismo en el Perú. Y dentro de eso, pues tenemos a un personaje que era el líder, ¿no? ¿Quién era el líder? ¿Quién fue el primer civilista? ¿El fundador? A ver, ¿de quién? Lavalle. Muy bien, Jairo. Justamente te tocó exponer a ti de Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, excelente. A ver, más o menos, ¿en qué año? A ver, los demás. ¿En qué año es que este? 1872 a 1876. Ahí está, ¿no? El civilismo se funda en 1871 y Manuel Pardo Lavalle entra al gobierno en 1872 hasta el 76. Este partido no tiene una tarea importante porque acuérdense que se va a Lavalle y ya no había otro candidato, ¿no? Preparado para que entrara al poder. Se dio como una inestabilidad entre el 76 y el 79 que estalló la guerra con Chile, ¿no? Entra un personaje militar, ¿cierto? Que tuvieron que aceptarlo porque no había otro candidato. Y el civilismo como partido no podía desaparecer, ¿no? Ahí es donde es que entra a tallar, ¿no? El siguiente personaje con respecto al civilismo, que me parece que lo detalló Enrique, ¿no? Enrique. Sí, Miss. No sé si hiciste o yo estoy hablando mal, ¿no? ¿Quién expuso Mariano Ignacio Prado? Lisset. Ah, Lisset, perdón. Lo que hizo Enrique fue lo de El Brujo de los Andes, ¿no? Mariano Ignacio, sí, ¿no? Ya, gracias. Mariano Ignacio Prado, ¿no? Es el militar que, pues, quedaba, ¿no? Como opción al civilismo, ¿no? Y llega al poder Mariano Ignacio Prado, ¿no? Muere Lavalle, el civilismo queda inestable, ¿no? Y estalla la guerra con Chile. ¿Por qué estalla la guerra con Chile? Porque Mariano Ignacio Prado firma, ¿no? ¿Qué cosa firma Mariano Ignacio Prado? Un contrato. Firma un trato, un tratado, un acuerdo. ¿Con qué país? Con Chile. No, a Chile no le gustó que firmara ese tratado. España. Con alguien firma. ¿Con, ¿Con Ecuador? ¿con quién? ¿Con Ecuador? No, eso es la Reagual, se están confundiendo. ¿Con quién firma un tratado Mariano Ignacio Prado? Bolivia. Bolivia, muy bien, Jairo. Con Bolivia, ¿no? Firmó un tratado con Bolivia porque Chile ya estaba atacando a Bolivia. Entonces, muy vivo, ¿no? Bolivia dijo, Perú, cuidado, te voy a atacar, ¿ah? ¿Por qué no nos juntamos y firmamos un tratado de alianza defensiva? Si Chile te ataca a ti, yo te ayudo, ¿ya? Pero si Chile me ataca, tú me ayudas, ¿no? El tratado de alianza defensiva. Y bueno, ¿no? Lamentablemente, pues, tuvimos que estar inmiscuidos en la guerra con Chile cuando Chile había invadido las salitreras bolivianas. Y nosotros, muy respetuosos del tratado defensivo con Bolivia, lo fuimos a defender, ¿no? Como si tuviéramos un gran armamento, pues estuviéramos preparados, ¿no? Lo fuimos a defender y lamentablemente, pues, perdimos en la guerra muchísimo, pero ganamos, pues, mucha experiencia como estrategas militares, ¿no? Ganamos mucho nombre, ¿no? En América del Sur, porque a pesar de todo nunca nos dimos por vencidos, ¿no? Eso fue la guerra con Chile,
¿no? Sin embargo, ¿no? Que fue celebrado el jueves pasado, me parece, ¿no? Que era 8 de octubre, justamente, ¿no? El combate de Angamos. Miguel Grau y su heroica acción ante las fuerzas, ¿no? chilenas, que estaban mucho mejor preparadas que nosotros, ¿no? Sin embargo, se blindó al ejército peruano, lo hizo Miguel Grau, ¿no? Con respecto al área de la Marina, ¿no? Miguel Grau, pues, cubre la acción porque se inmola, dice, bueno, acá vamos a perder, entonces me inmolo yo hasta el final con el Huáscar, me pongo ahí al frente y que me caiga todo, pero voy a seguir luchando. Entonces, esa es la manera, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo, pues, la Marina de Guerra a mando de Miguel Grau el 8 de octubre. Bueno, en esa situación estábamos en que se dio una inestabilidad. Mariano Ignacio Prado va a buscar dinero a Europa, a España, se va y no regresa. Entonces, el Estado peruano dice que Mariano Ignacio Prado ha huido y quieren entrar al poder los demócratas a mando de Nicolás de Piérola. Ahí nos quedamos, ¿cierto? En Nicolás de Piérola. ¿Qué le tocaba exponer primero? ¿A Adrián o a quién más me dijeron que faltaba? Joel, ¿no? Adrián, me le toca poner ahora. Joel. A ver, Joel. Sí mismo. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Estoy aquí para exponerles Editadero de Nicolás de Piérola. Ah, Nicolás de Piérola le tocó a ti. Ajá. Sigue. Nicolás de Piérola se autoproclamó jefe supremo del Perú el 23 de diciembre de 1879. Se autoproclamó. Joel, ¿qué significa autoproclamó? Que se votó él mismo. Acuérdense que Mariano Ignacio Prado se fue, ¿no? El gobierno estaba vacío y dijo, bueno, Nicolás de Piérola ansiaba el poder hace tiempo. Nicolás de Piérola era un político antiguo. O sea, ya era un político que sabía a qué se metía. No era nuevo. Nicolás de Piérola había sido ministro de Hacienda en otros periodos de los militares. Así que Nicolás de Piérola sabía, ¿no? El teje y maneje de la administración de un país, del gobierno, del Estado. Así que cree él que es el más preparado y entra al poder. Acuérdense que Nicolás de Piérola está en el liderazgo del Partido Demócrata, que era el partido opuesto al civilismo. Muy bien, Joel. Continúa. En el cabildo abierto de Lima y luego es designado presidente del Perú por la Asamblea Nacional de Ayacucho el 29 de julio de 1881. Gobierno paralelo al de Francisco García Calderón. Durante su mandato se produjo la Guerra del Pacífico. Luego estableció su gobierno en la Sierra Peruana en Ayacucho, donde convocó a una Asamblea Nacional que el 29 de julio de 1881 lo nombró presidente provisorio. Ya terminé. Muy bien, un poco cortito acá. ¿Ahí has hablado de los dos gobiernos? ¿No? ¿Cuántos gobiernos tuvo Nicolás de Piérola?
No te acuerdas. Ya. Nicolás de Piérola, ya como les decía, ansiaba el poder, gracias Joel, ansiaba el poder, ¿no? Nicolás de Piérola no quería saber nada con los militares, pero tampoco quería que el civilismo, ¿no?, entrara al poder, y acuérdense que Manuel Pardo de Lavalle tuvo bastante aceptación en el pueblo peruano, era muy querido. Entonces, el civilismo tenía cierta fama, ¿no?, para continuar en el poder. Pero Nicolás de Piérola aparece con su partido demócrata y es donde entra al poder, ¿no?, aprovechándose del vacío de Mariano Ignacio Prado, pero no dura mucho tiempo, ¿no?, porque los militares despiertan. Los militares, ¿no?, que habían luchado en la guerra con Chile, que estaban luchando en la guerra con Chile, como Miguel Iglesias, ¿no?, como el Brujo de los Andes, es que deciden, bueno, es nuestro momento, ¿por qué nos vamos a ir? Nosotros tenemos que continuar en el poder, ¿no? Así que entraron al poder los militares aprovechándose de que ellos se vanagloriaban de que habían participado en la guerra con Chile y habían luchado por el Perú hasta el final, ¿no? Entonces la guerra con Chile dura aproximadamente de 1879 a 1881, ¿no? Ese es más o menos el tiempo que dura la guerra, y es aquí donde entran otra vez los militares al poder por un pequeño lapso de tiempo. Y luego nuevamente entra Piérola, ¿no?, al poder. Por eso te decía yo que Piérola tiene 2 gobiernos. Adrián. Continúa con tu exposición. Grande la presa de Guarán, señora, 3.50 kilos la presa, 3 soles 50 kilos. Para tu mermelada, para tu yogur. Grande la presa rojita, 3 soles 50, 1 kilo, peso completo. Ay, no. Para tu yogur, Cerrado, Miriam. No sé lo que me pasó. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que yo tenía mi exposición guardada en un bloc de notas y resulta que no lo guardé. Ya. No importa lo que tengas en tu cabeza. Porque uno cuando hace un trabajo, ¿no?, sea en el bloc de notas, sea en Word, sea en mi papelógrafo y se me perdió, se me extravió, pues algo tiene que haberse quedado de lo que tú transcribiste las ideas en el bloc de notas. Entonces, ¿qué se te quedó? Vamos, Adrián. Estamos en pleno guerra con Chile. Nicolás de Piérola quiere entrar al poder, no se autoproclama. Sin embargo, los militares, ¿no?, quieren también sacarlo de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Adrián, ¿qué parte te tocaba? No sabe. Adrián, ¿qué te tocaba? Hace un momento lo he mostrado acá en la diapositiva. Estamos en plena guerra con Chile. Punto importante que no coincidió el jueves pasado como para tocarlo, ¿no? Podría haber coincidido, pero no todos estábamos preparados en la exposición. Nos tomó mucho tiempo y no llegamos a la guerra con Chile el jueves pasado. Pero ahora sí estamos en plena guerra con Chile, ¿no? Esta situación que hace que los militares vuelvan a salir a la luz y querer regresar al poder. Adrián, ¿no sabes de quién te tocaba?
Yo ni siquiera me acuerdo. Entonces, no preparaste tu exposición, Adrián, o la preparaste no sé cómo, tanto así que no te acuerdas. Justamente hablamos del militar que aprovecha este momento, pues hablamos de Miguel Iglesias, ¿no? Miss, como Miguel Adrián, Iglesias, dime mi amor, dime. como Adrián se olvidó de guardar su esto, Miss, como no se acuerda, Miss. No sé si podés recuperarlo, Miss, tal vez. Ya. A ver, voy a ver. Hablamos entonces del gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Miguel Iglesias, ¿no? Militar que había luchado durante esta guerra con Chile, ¿no? Para poder salir airosos, porque teníamos muy malas predicciones, ¿no? Él es el que cree, pues, que con la fama de militar, ¿no? Tenía el derecho de llegar al poder. Así que Miguel Iglesias llega al poder, ¿no? Y de ahí lo continúa el brujo de los Andes, que es Andrés Avelino Cáceres, que también, pues, siendo militar, que había luchado en la guerra con Chile, cree que también tenía el derecho de nuevamente entrar al poder. Y Nicolás de Piérola le da golpe de Estado para entrar Nicolás de Piérola al lado del Partido Civilista. Ahora sí, Piérola se une al Partido Civilista, ¿no? Casi ya estamos hablando ya de finales, estamos hablando de 1896, 97, finales del siglo XIX, ¿eh? Pero vamos a ver un poco el recuento de la guerra con Chile, ¿no? Ya tenemos claro que se firma el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia y eso sería el principal argumento de Chile para declararnos la guerra. Ese sería el principal argumento, justificación de Chile para invadir, ¿no? Salitreras peruanas, ¿no? Pero en realidad, pues, no había, ¿no?, la razón exacta por la cual nos tomara a invadir, ¿no? Simplemente él quería nuestras salitreras. Y al final hemos perdido Tarapacá, ¿no? Tarapacá, que era territorio peruano, ya no nos pertenece más, ¿no? Y tuvimos que pagar una indemnización a Chile además. Y bueno, no nos fue tan glorioso, ¿no? El presidente de esa época firmó un tratado con Chile diciendo que de acá a 10 años Tarapacá regresaría a nosotros, ¿no? No pasó nada, nadie reclamó nada, no tuvo que venir un arbitraje norteamericano a tratar de calmar las aguas, ¿no? Y al final el Perú, como siempre, como no sabía la traducción del documento en inglés, pues no sabía lo que se metía exactamente y lo que aceptaba exactamente, ¿no? Eso fue en el año de, me parece, el primer gobierno de Leguía. Me parece que se da en el primer gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 1929, cuando tenían que regresar las tierras peruanas, ¿no?, a posesión justamente de Perú, produce la chilenización. Bueno, no les voy a contar a la rápida, vamos a ver un poco de lo que fue la guerra con Chile. Presten mucha atención cómo es que estalla la guerra, por qué se dio la guerra y qué hace Chile después de la guerra para ganarse territorio peruano. Chile comienza la famosa chilenización. Comienza a abordar a la población de la frontera, ¿no? Esa población que casi siempre es abandonada por los estados, por los gobiernos, a esa población la acoge y empieza a aplicar políticas para convencer a esa población que no era peruana, que era chilena. ¿Por qué? Porque había un tratado que decía que de aquí a 10 años se iba a tomar votación y la misma población iba a decidir a dónde pertenecer, a Perú y a Chile, ¿no? Chile empieza a cambiar de domicilio a la gente, empieza a moverse, Chile empieza a hacer una serie de estrategias para quedarse con territorio peruano y lo logra, ¿no? Lo logra. Eso es la famosa chilenización. Dice que mucha gente desapareció, ¿no? Y que Chile aplicaba, pues, políticas ventajosas, ¿no? Les cambiaba las direcciones, ¿no? Ponía gente chilena en vez de gente peruana ahí, direcciones falsas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Y les imponía cantar el himno chileno, ¿no? Para que se olvidaran del himno peruano, y así con los años, en 1929, cuando hicieron esas votaciones para elegir a dónde se iban, pues la población eligió irse con Chile, ¿no? Esa fue la famosa chilenización que pasó después Sí, ya de lo la guerra encontré. con Chile, ¿no? ¿Cómo? Adrián, no se te escucha. Sí, ya lo encontré. Ah, ok, entonces antes de ver la guerra con Chile, ¿no? Nos encontramos en 1879, justamente, ojo, el estallido de la guerra con Chile también es importante, es casi como la independencia del Sí, Perú. Lisset, acá tengo la guerra con Chile también. a ver, Lisset, ¿cuándo se dio la independencia del Perú? ¿Cuándo empezamos nuestra vida republicana? Hoy día está el examen colgado ahí, ya debe de estar colgado, a ver, ¿a qué hora es? 8:30. Ya está colgado el examen, ¿no? Ya saben ustedes que lo tienen que abrir y tienen que terminarlo porque si no, el examen se cierra automáticamente en 40 minutos. Lisette, ¿cuál es la fecha en la cual iniciamos el Perú nuestra vida republicana? Declaramos la independencia del Perú, ¿cuándo? Jairo lo sabe, Jairo fue el que lo dijo la semana pasada. Y por ahí creo que lo completaron con el año Enrique, creo que lo completó con el año. Pero es algo que yo se los vengo repitiendo siempre, porque el no saber cuándo se declaró la independencia de tu país es grave, ¿ah? Es El grave. 28 de julio. Ajá, lo tiene claro. Jairo sabe que es un 28 de julio. ¿De qué año? 1821. Caramba. 21. Muy bien, Jairo, tiene 20. 28 de julio de 1821, ¿no? Hablamos del inicio de nuestra vida republicana. Nos declaramos independientes de toda administración española el 28 de julio de 1821. Muy bien, vamos a pasar entonces a escuchar. Estamos, compadre, aproximadamente en 1879, ¿no? Adrián. A ver, Miguel Iglesias Pino, presidente de la República entre 1883 y 1886, hijo de Lorenzo Iglesias Espinach y de Rosa Pino. Miguel Iglesias nació el 11 de junio de 1830 y murió 7 de noviembre de 1909. Inicios de estudios de Derecho, pero por razones familiares debió asumir el manejo del fondo UDIMA en su tierra natal, interrumpiendo su formación superior durante la crisis política que desató la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Ejerció la prefectura de Cajamarca y se sumó a la Acción Nacional en 1865. A ver, Adrián, ¿recordamos el Tratado Vivanco-Pareja? ¿Con quién firmamos el Tratado Vivanco-Pareja? ¿Qué presidente firmó el Tratado Vivanco-Pareja? ¿Bajo qué hechos se firmó el Tratado Vivanco-Pareja? Ya que lo mencionaste, Adrián. A ver, tengo 5 alumnos, ¿ah? Adrián está dando su exposición y él ha mencionado el Tratado Vivanco-Pareja. A ver, retrocede, Adrián, nuevamente, por favor, con voz clara y fuerte, ¿no? Retrocede 2 líneas a tu exposición. ¿En qué momento mencionaste ese tratado? Por favor. Interrumpiendo su formación superior. Durante la crisis política que desató la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Ahí está, ¿no? La crisis política, corrupción,
corrupción, vendido, vende patria. El pueblo se empieza a levantar, ¿no? ¿Por qué? Porque se había firmado el Tratado Vivanco-Pareja, ¿cierto? En el cual se aceptaba pagar a España, ¿se acuerdan? ¿No? Que España nos había invadido. ¿Dónde nos había invadido España? Callao. Unas islas nos había invadido. En Callao, Miss. Ajá, ya. Una cosa que no les Unas recomiendo islas hacer es al norte del Perú, unas islas. Había tomado España unas islas. Yo les conté esa anécdota. ¿Cómo se llaman esas islas que habían invadido España? Han estudiado, pero a veces que Jairo es el único que ha estudiado para el examen de hoy. examen. Las Islas Chinchas, ¿no? En la Libertad. Fueron tomadas por España. Y nosotros no estábamos preparados para sacarlos a la fuerza. Así que tuvimos que, calladitos nomás, firmar un tratado para que se salgan bonitos de ahí. ¿Sabes qué? Váyanse pues, un poquito más, ¿no? El Tratado Vivanco-Pareja. Entonces la gente estaba fastidiada. ¿Quién firmó ese tratado? Peset. Peset. Luego vino Balta, que fue el último militar, y la gente tenía ese mal gusto en la boca, ¿no? Así como cuando te comes este quión, tu mamá se olvida de sacar el quión, yo me olvido de sacar el quión, ¿no? Y se lo doy en el plato de mis hijos, y mis hijos piensan que es papa, y ¡ah! ¡No! Recuerdo a mí. ¿No? Y se quedan con el saborcito, porque no es que se te vaya el sabor ahí, lo botas y ya, no, te quedas como que con ese sabor. Bueno, el pueblo peruano se quedó con ese sinsabor de que todavía que nos invaden, le vamos a pagar. Y acuérdense que la población peruana muchas veces se entera de los tratados, de los acuerdos, años después, ¿ah? Los acuerdos que firman los presidentes entre Estado y Estado, entre país y país, muchas veces no son públicos. Solamente es público, mañana firmamos un tratado económico con Polonia. Pero no nos dicen cuáles son las cláusulas del tratado. Y los peruanos tampoco investigan ese documento. Entonces, con el Tratado de Vivanco-Pareja pasó más o menos lo mismo. Con los años, ¿no?, que teníamos que pagarle a España, pues nos dimos cuenta que ese tratado fue un error. Y la gente estaba fastidiada, ¿no? ¿Por qué fue un error, Miss? ¿Por qué teníamos que pagarle o sea, a ti te invaden tu casa? Jairo, te invaden tu casa, se meten a tu casa, ¿ya? Se meten a tu casa dos personas que tú no conoces, pero que quieren tu casa porque tu casa es grande. ¡Fum! Se meten. Agarran la pistola y se meten. Están en tu casa. ¿Y tú para sacarlos le vas a ofrecer dinero? No, tengo que llamar a la policía. Ajá, tienes que hacer valer tus derechos, ¿cierto? No lo puedes decir, ya sabes que te doy 1.000.000 de soles, pero sales de mi casa, pues. No, porque estás haciendo partícipe de un delito. Entonces lo que hicieron en ese tratado Vivanco-Pareja fue eso, un poquito más se le hacían cariño a España para que salga. Entonces la gente estaba molesta, pues, ¿no? Molesta. Continúa, Adrián. Ahí está. La gente estaba molesta por la crisis política del tratado de Vivanco-Pareja. Ahí te quedaste. Ejerció la prefectura de Cajamarca y se sumó a la Reacción Nacional de 1865 a 1866. No te escucho bien, Adrián. A ver, vocaliza bien. Vocaliza. Creo que mi volumen está bajo. No estás sonámbulo, tú todavía no estás hablando claro. Ahora sí, continúa. Retrocede, porque yo no te he entendido lo que has dicho. Ejerció la prefectura de
Cajamarca y se sumó a la Reacción Nacional de 1865 a 1868. Con su propio dinero organizó un batallón y lo envió a Lima para contribuir a la defensa del Callao frente a la escuadra española. Culminando el conflicto, Miguel Iglesias le asumió la prefectura de Cajamarca en 1872 a 1873 y contribuyó a consolidar el régimen civil Manuel Pardo ante la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Sin embargo, pronto conspiró contra aquel gobierno cuando se secundó la fracasada rebelión de Nicolás de Pierola, que desde Chile vino a bordo de Talismán, siendo vencido en Purjuay en octubre de 1874. ¿Nada más? Ahora viene la guerra con Chile. Ya. Miguel Iglesias retornó a la vida pública cuando estalló la guerra con Chile, 1879, y organizó un batallón de 3.000 soldados para defender Lima. Respaldó el golpe de Nicolás de Pierola contra el vicepresidente Luis Pierola contra el vicepresidente Luis Lapuerte y asumió el Ministerio de Guerra y Marina de la nueva dictadura. Organizó la defensa de Lima y participó en la batalla de San Juan de Miraflores, siendo capturado por el chileno Patricio Lynch en el Morro Solar, enero de 1881. Liberado y cuando la capital fue ocupada por el enemigo, se retiró a su hacienda de Montán y organizó la resistencia en Cajamarca, mientras Andrés A. Cáceres Abelino luchaba Cáceres. luchaba en la Sierra Central. Miguel Iglesias se acantonó en Chota y desde ahí salió a combatir al chileno Luis Saldes, a quien venció en San Pablo, 13 de julio de 1882. Enterado de la derrota de Cáceres en Huamachuco y al comprobar que la victoria final contra los chilenos era posible, el 31 de agosto de 1882 dirigió al país una proclama conocida como el Manifiesto de Montán, en donde planteaba la firma de la paz incondicional con Chile como única salida a la ocupación. A pesar del rechazo generalizado a dicha propuesta, convocó una asamblea legislativa que se reunió en Cajamarca. Lo nombró presidente regenerador el 25 de diciembre del mismo año y lo facultó a firmar paz con Chile. Opositores a este intento fueron Andrés Avelino Cáceres, Lizardo Montero y algún sector limeño que apoyó el gobierno cautivo de Francisco García Calderón. El Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra, se firmó el 20 de octubre de 1883. Cuando los chilenos se marcharon del país, Miguel Iglesias permaneció en la presidencia de la República, mientras A ver, Cáceres... dato importante para ustedes, ¿no? El fin formal de la guerra, ¿no? La guerra física, el ataque, se da aproximadamente el 1881. Pero una guerra termina con un papel que se llama el Tratado de Paz, ¿no? Ese Tratado de Paz se firma todavía 2 años después. Estamos hablando de 1883. ¿No? Acá en el gobierno del personaje, ¿no?, que está tocando Adrián. Adrián, retrocede 2 líneas, por favor, vocaliza bien y repite lo que has dicho. A ver.
Y Lizardo Montero y algún sector de que apoyó. Ok. El Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra, Ahí se está, firmó. ahí está, así, así. Tratado de Ancón, firmado en 1883. Pregunta de examen de admisión. Para que pasemos. ¿Cómo se llamó el tratado que puso fin a la guerra Perú-Chile? Tratado de Ancón. ¿Cuándo se firmó? En 1883. ¿Ok? ¿Qué gobierno lo firmó? A ver, ¿de qué presidente está hablando Adrián? A ver si lo están escuchando. De repente Adrián está hablando solo. Lice, ¿de qué presidente está hablando Adrián? ¿Quién firmó el Tratado de Paz con Chile? Manuel Pardo Lavalle. No, Manuel Pardo Lavalle ya está en la gloria. Ya está muerto el pobrecito, ya, ¿no? Hace tiempo se murió. Ay, pues, Acuérdate que Lavalle muere en 1876, 78, ahí nomás después de su gobierno muere Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Estamos hablando de 1883. Termina la guerra con Chile, con el Tratado de Ancón. ¿Qué gobierno firma el Tratado de Paz con Chile? ¿Qué gobierno está exponiendo Adrián? O sea que Adrián está hablando solo. ¿Están durmiendo sí, no ustedes? estoy hablando solo. Joel, ¿de qué gobierno está hablando Adrián? Miss, es el gobierno de Miguel Iglesias. Está hablando del gobierno de un militar. Acuérdense que, ya Enrique, acuérdense que después de la guerra con Chile, durante la guerra con Chile, los militares aprovecharon para regresar al poder, ¿no? Adrián, ¿de quién estás hablando? De Miguel Iglesias mismo. Miguel Iglesias, ¿cierto? Miguel Iglesias, el único que está atento entonces a ti es Enrique. Los demás están soñando con la guerra con Chile. Muy bien, continúa Adrián para pasar a nuestro video de la guerra con Chile. Ok, Miguel Iglesias. a ver si lo encuentro porque ya me perdí. Ahí está. Cuando los chilenos se marcharon del país, Miguel Iglesias permaneció en la presidencia de la República, mientras Cáceres seguía en las serranías tratando de derribar el régimen. Pronto se inició una cruenta guerra civil que derrocaría al régimen de Miguel Iglesias, 1886. ¿Quién lo enfrenta? ¿Quién lo enfrenta? ¿Quién quiere sacarlo del poder? ¿Quién? Cáceres. Cáceres. Entre los militares empiezan a pelearse. Oye, yo también peleé contra Chile. Yo también quiero ser presidente. Yo también tengo fama, ¿no? Comenzaron a pelearse los militares por continuar en el gobierno del Perú, ¿no? Por ser presidentes del Perú, ¿no? ¿Por qué sería? Pues, no sé, ¿no? Continúa, se enfrentan entonces en una guerra civil Iglesias, que está en el poder, con Cáceres, que es un militar que había ganado gloria en la guerra con Chile. Continúa, ¿qué pasa? Pronto se inició una cruenta guerra civil que derrocaría al régimen de Palma. Miguel Iglesias, 1886. Es importante destacar que durante su accidentado gobierno, el tradicionista Ricardo Palma inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Pedro Pablo Atusparía se reveló en el callejón de Guaylas, Ancash, y la luz eléctrica llegó al país. La actitud de Miguel Iglesias generó vivas polémicas, pues mientras unos lo acusaban de haber negociado la paz con Chile entregando territorios peruanos, otros representaban su actuación al sacrificar su figura política. Y ahí termina.
Muy bien, Clara, lo que has escogido para tu exposición, claro, justamente lo preciso, ¿no? Miguel Iglesias firma el tratado, el pueblo, vuelve a estar el pueblo peruano en desacuerdo, ya teníamos el sinsabor de Vivanco Pareja, el tratado de Vivanco Pareja, de Peset, y además, nuevamente, ahora Iglesias vuelve a firmar un tratado de paz, entregando lo que fuera para que no nos deje en paz Chile. O sea, Eso me nunca quedó dormido. hicieran respetar lo que verdaderamente el territorio peruano, ¿no? Este es un problema que tuvimos todo el siglo XIX, como los primeros 80 años de república que tuvimos, entre militares y civiles, siempre tuvimos ese problema. Cedimos, y por eso es que nuestro mapa del Perú en el siglo XX, en 1900, se achica el Perú, ¿no? Se achican es casi como que se hizo la liposucción, ¿no? El Perú se hizo la liposucción y se quitó territorio, ¿ok? Quedó más chiquito, más silueta quedó, ¿no? Qué pena. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está ya la guerra con Chile, cómo termina la guerra con Chile y qué pasa después de una guerra. ¿Cómo quedamos después de una guerra? Mal. Mal, ¿cierto? Entonces se inicia el proceso de reconstrucción nacional, Jairo, ¿no? Se inicia el proceso de reconstrucción nacional en 1883, ¿no? El Perú tiene que volver a continuar su camino político, su camino económico. Habíamos perdido a mucha gente, ¿no? A muchos hombres, muchos huérfanos quedaban en el Perú, muchas esposas viudas quedaban en el Perú, ¿no? Y muchos territorios perdidos. Por lo tanto, el Perú tenía que reconstruirse y se inicia la famosa etapa de reconstrucción nacional aproximadamente en 1883. Y se dice que el partido civil no tiene mucho que ver con esta reconstrucción. Ayuda mucho a la reconstrucción porque acuérdense que cuando un país, Jairo, queda destruido, ¿cómo queda su economía? ¿Cómo quedaron nuestras tierras, nuestros cultivos, nuestros productos que vendíamos? ¿Quedaron bien después de la guerra? No, Miss. No, no quedaron bien, por lo tanto no podíamos vender nuestros productos. ¿Y quiénes eran dueños de tierras en el Perú? ¿Quiénes vendían al extranjero y también a nivel nacional? Los comerciantes de Lima. ¿Y quiénes estaban? ¿Qué grupo político acogía a los comerciantes de Lima? A los famosos hacendados de tierras. ¿Qué grupo político? ¿Cómo se llamó el grupo político creado? Ah, muy bien, Jairo. Los civilistas, pues. Entonces, los civilistas se preocuparon en reconstruir el país, pero así, porque dijeron, no podemos parar, tenemos que seguir vendiendo. ¿A dónde se va a ir mi negocio, mi dinero? Yo soy de la alta clase social, tengo que mantener mi estatus, mi economía, tengo que empezar a vender. No, mis tierras están estancadas por la guerra, están destruidas mis tierras por la guerra, así que hay que reconstruir rápido el Perú. Ellos fueron los más preocupados porque estaban perdiendo dinero, ¿no? Entonces los civilistas se encargaron de reconstruir el país. Y la población peruana se lo agradece, ¿no? Y nuevamente entran, pues continúan entrando al poder en este primer civilismo, ya estando aproximadamente en el siglo, ya estamos en el siglo XX, 1900. Pero vamos a acabar el siglo XIX pasándoles el video de la guerra con Chile. Por favor, presten atención, son solamente un corto video, ¿no? Pero que explica de manera rápida un resumen de lo que fue la coyuntura de la guerra. Videoconferencia, Zoom, Google Meet, etcétera. Y no te has suscrito, no le has dado la campanita y te estás perdiendo de tips, trucos, estrategias, ¿En serio? 879. Respuesta de Chile: ocupar militarmente Antofagasta, que no opuso mucha resistencia al ser su población mayoritariamente chilena. A ver. Empezó.
Tras la bruta independencia de los territorios americanos del Imperio Español y el consecuente nacimiento de los países que conocemos hoy en día, muchas ambigüedades... Ahí está, ¿no? Así como el Perú declara su independencia en 1821, Brasil declara su independencia en 1844 aproximadamente. Y así Chile y así Argentina declararon su independencia, Colombia, la Gran Colombia, ¿no? Declararon su independencia así, casi en años consecutivos, porque toda Sudamérica estaba dominada por Europa. Por ejemplo, los portugueses tenían a mando a Brasil, ¿no? España tenía a mando Perú, ¿no? Los franceses tenían a mando como colonia, me parece, a Argentina, ¿no? Entonces, había muchos países europeos que tenían colonias aquí, tomadas, territorio tomado en América del Sur. Pero ya a partir de 1821, ¿no? Se libera el Perú, se libera Argentina, ¿no? Se liberan muchos países americanos. Eso es lo que nos están explicando ahora. ¿Qué pasó después? limítrofes surgirían. Una de ellas, las fronteras entre Bolivia, Perú y Chile. Problemas Tres países limítrofes. que se vieron enfrentados en una de las guerras más importantes del continente americano. La Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano y Salitre, fue el combate más importante tanto de Perú como de Chile y que ha tenido repercusiones geopolíticas que duran hasta nuestros días. ¿Te interesa conocer las causas, desarrollo y consecuencias de este conflicto? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, veamos los antecedentes. Nos remontamos a la era del guano y el salitre, dos recursos que sustentaban en gran medida las economías. La era del guano. ¿Cuándo, aproximadamente en qué año se da la era del guano? ¿Quién descubre el guano para venderlo? ¿Qué presidente fue? A ver, ¿en qué año se descubre el guano? En el Perú comenzamos a venderlo. ¿Han estudiado para su examen de hoy? Disimuladamente todo lo que estoy diciendo viene en el examen. Pero si ustedes están desorientados completamente, pues no captan ninguna idea, ni de memoria. Pero también tienen que saber lo que estoy hablando. ¿Cuándo se descubre el guano? En 1829. En 1800... No, más después. 1831. 1881. 1850 aproximadamente. ¿Ya? 1845, Miss. Exactamente, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Gamarra, me parece, ¿no? De Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla impulsa en 1860. ¿Por qué? Porque la era de prosperidad falaz, de riqueza que tuvo el Perú, nos duró 10 años nada más. De eso hemos hablado, ¿no? Comenzamos a vender guano, pero nunca nos pagaron a tiempo, nunca vimos la plata, ¿no? Por los famosos consignatarios. Bueno, de esta época habla, ¿no? De aquí viene la envidia de algunos países, porque el Perú tenía recursos ingentes, grandes, abundantes, como el guano, como el salitre, ¿no? El caucho. Entonces, todos querían un territorio del Perú. Vamos a ver qué pasa. De los tres países. Casualmente, este recurso se explotaba en la zona de ambigua soberanía en el límite de las tres repúblicas. Tanto Bolivia como Chile habían firmado en 1876 un tratado en el que acordaron una zona de beneficios mutuos que incluía Antofagasta, en esa época bajo soberanía boliviana. Ante su difícil aplicación, nuevos acuerdos en 1874 fijaron la línea fronteriza en el paralelo 24, además que Bolivia aceptaría no incrementar los impuestos de explotación de los recursos entre los paralelos 23 y 24 por 25 años. En 1878,
Bolivia incumple este tratado, imponiendo un impuesto de 10 centavos por cada 100 kilos de salitre exportado. Importante resaltar que Bolivia había... Entonces, chicos, ¿no? Debemos de recordar que nosotros tenemos un previo, ¿no? Chile y Bolivia tenían una área común, vamos a ponerlo así, ¿no? Una área común, ¿no? Es como si mi cuarto lo divido entre mi hermana y yo, ¿no? La mitad para mi hermana y la mitad para ti. Y convivieron muchos años así, ¿no? Que era el territorio de Antofagasta, que es un territorio que tiene salitreras, ¿no? Tiene petróleo por explotar. Entonces vivieron felices, ¿no? Felices los cuatro, vivieron felices los dos, ya por mucho tiempo, compartiéndose Antofagasta, ¿no? La mujer que se comparte entre los dos hombres, vamos a suponerlo así. Muy mala, no debe ser eso, no debe pasar eso, ¿no? Pero la canción dice felices los cuatro, ¿no? Entonces, en la canción que ustedes tararean, que ustedes conocen mejor la letra que nosotros, sus padres, ¿no? Habla de una historia así, bueno, más o menos vamos a ponerla a la historia acá política, que es de Antofagasta, ¿no? Antofagasta fue repartido entre lo que era Bolivia y lo que era Chile. Los dos países le explotaban, hasta ahí estaba bien. Tenían hasta un tratado, un acuerdo tenían. Pero al pasar los años, pues Bolivia, ¿no? Que sacaba y sacaba petróleo, dijo, no estamos ganando muy poco. Yo voy a aumentarle el precio, ¿no? A ese recurso. Y decide no respetar el tratado con Chile, que decía no alzar los precios. Y ahí empieza el conflicto entre Bolivia y Chile en un primer momento. Firmado un tratado de alianza defensiva con Perú en 1873 con el objetivo de imponer a Chile las fronteras convenientes a Perú y Bolivia. Cabe resaltar que Argentina había sido invitado a formar parte de esta alianza, pero esto no fue aprobado por su Senado. Como era de esperarse, Chile rechazaría este nuevo impuesto, negándose a pagarlo. Ante esto, el gobierno boliviano del presidente Hilarión Daza procede al embargo de los bienes chilenos en la zona en febrero de 1879. Respuesta de Chile, ocupar militarmente Antofagasta, que no opuso mucha resistencia al ser su población mayoritariamente. Ahí está, ¿no? Aquí se da el estallido de la guerra, ¿no? Muy inteligente Bolivia, ¿no? Que aumentó el precio del salitre, ¿no? Ya sabía que Chile iba a saltar. Es como si yo durmiera con mi hermana y hemos quedado mitad a mitad y yo mañana le cobro un sol cada vez que entre por la puerta a mi hermana del mismo cuarto. Entonces mi hermana, ¿se va a molestar o no se va a molestar? Supuestamente el cuarto era de los dos. ¿Por qué voy a pagar yo un sol por cada vez que entre? Entonces, pues obviamente que Chile, ¿no? Iba a saltar, iba a molestarse, ¿no? Y Bolivia, muy astuto, dijo, no, mejor me uno con Perú, porque si Chile me ataca, yo ya estoy con Perú aliado. Y firma el Tratado de Defensa, ¿no? Con Perú, y persiste en aumentar el precio Bolivia, y pues obviamente como Chile se pone en contra, Bolivia dice, ¿sabes qué? Acá no entras. Yo tomo posesión de tu salitera, de tu refinadora, de tus empresas que tienes acá, en esta zona de Antofagasta, porque supuestamente Antofagasta era de las dos. Acuérdense, las dos hermanas compartían el mismo cuarto. Entonces, es como si la hermana agarrara y tomara posesión de la cama de la hermana. Y sabes que ya no entras más acá, porque tu cama es mía ya, me pertenece. Tu mitad ya no es tu mitad, es mía. ¿Cómo queda? Ya, eso fue lo que hizo el presidente Hilarión Daza. Tomó posesión de la salitrera, ¿no? Esa fábrica que trabaja y refina el petróleo, ¿no? Lo limpia y todo, que era pues chilena, ¿no? Era pues de poder de Chile, ¿no? Toma, ¿no? Hilarión Daza, boliviano, y pues Chile ahí ya aprovecha para declarar la guerra, ¿no? Y continuar con este desastre. Chilena. Al integrarse Chile del Tratado de la Alianza Secreta, rompe relaciones con ambos países a pesar de los intentos peruanos de mediación mediante... Dice que Perú decía, chicos, no peleen.
Así como una mamá, ¿no? La mamá cuando entra al cuarto y tenemos a los dos hermanos peleando, ¿no? No, que yo no voy a barrer porque tú también duermes ahí, no, yo no voy a acomodar, tú lo has desacomodado, guarda tus zapatos, no, esos zapatos no son míos, y la mamá entra, ¿no? Ya, basta. ¿No? Entonces Perú entra con el afán de apaciguar, ¿no? Pero ya Chile se la tenía jurada a Perú. Ah, así que firmando tratos con él, ¿no? Y no conmigo, a mis espaldas has firmado un trato con Bolivia. Ahora te declaro a ti también la guerra. Y Chile le declara la guerra a Perú, ¿no? Más o menos así sucedieron las cosas. De la misión Lavalle. Sin embargo, ante la negativa peruana de mostrar neutralidad, Chile le declara la guerra a ambos estados en abril de 79. La guerra del Pacífico había comenzado. En fin, pasemos a ver el desarrollo de la guerra, la cual se basó grosso modo en dos campañas, la marítima y terrestre. Los primeros enfrentamientos de importancia se dieron durante la campaña marítima, en la que Chile intentó bloquear el entonces puerto peruano de Iquique con el fin de asfixiar la economía peruana de exportación. Claro, ¿qué es lo que primero que haces en una guerra? Pues cortas los ingresos, porque en una guerra va a ganar el que tiene dinero, ¿ah? Porque el que tiene dinero, ¿qué compra? Miss, el que tiene más dinero, Miss, gana y compra lo que quiera. Ya, ¿qué necesitas para la guerra? Armas. Compras armas, compras buques, compras cascos, alimentas bien a tus soldados. Entonces, el que tiene dinero gana. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Chile? Bloquea los puertos, porque nosotros vendíamos en los puertos, ¿no? Sacábamos el producto a vender, ¿no? Ahí estaba nuestro principal ingreso. Así que se planta en el puerto de Iquique. Eso es lo primero que invade, ¿no? Chile. Y forzar la salida de la escuadra peruana en alta mar. A pesar que Perú logra una victoria militar en el combate de Iquique, en donde muere el recordado héroe chileno Arturo Prat Chacón, simultáneamente sufre un duro revés en Punta Gruesa, en donde encalla la fragata Independencia, la cual era junto con el Huáscar el navío más poderoso de la escuadra peruana. ¿No? Esos dos navíos, ¿no? Esas dos naves, pues eran las más poderosas, las más grandes, las más modernas que teníamos, ¿no? Y lamentablemente, pues en una guerra te la juegas, ¿no? Y te enfrentas, y si sales dañado, pues tratando de vencer hasta el final, tienes que ir hasta el final, así como ustedes, amigos hasta el final. Ojo, ¿ah? Esa frase hasta el final significa mucho. Es realmente hasta el final. Es como la educación. ¿Ustedes creen que a los profesores nos ha ido bien este año? ¿Creen que estamos bien? Bueno, algunos tienen mamás profesoras. Trabajamos el doble, el triple, y hemos ganado la mitad de nuestro dinero. Nos sentimos frustrados, nos sentimos no valorados como maestros. No nos ha ido bien. Sin embargo, hay que seguir adelante, hay que seguir transmitiendo conocimiento, hay que seguir formando. Esa es la idea. Y por eso es que Santa María no continuó. Si no, Santa María no hubiera desaparecido, como muchos colegios que han desaparecido, que se forzaron a desaparecer, porque no sabían cómo lidiar con este problema. Lo mismo pasa con nuestra guerra. Teníamos pocas naves, pocos navíos, pero ahí le dimos. Teníamos que afrontar la guerra, teníamos que afrontar a los chilenos que venían con todo. Habían tomado el puerto de Iquique, habían tomado un puerto importante para nosotros. Ahí salían nuestros productos y entraban productos. Teníamos que salir. La Marina de Guerra salió al toque. Los marinos salieron con sus tropas, ¿no?, a defender mar peruano. No, pues nos fue mal, sí, pues nos fue mal, porque no estábamos preparados. Pero al menos salimos o nos escondimos. No nos escondimos. Entonces, teníamos todo para perder, ¿no? Pero igual decidimos enfrentarlos. Entonces vamos a ver qué pasa en la guerra. Ya estalló la guerra. Estamos en 1879. Chile invade Puerto Iquique, ¿no? Las tropas de la Marina de Guerra del Perú salen a defender mar peruano. ¿Qué pasa?
Paréntesis, me imagino te has dado cuenta que la producción ha mejorado en los últimos meses y de hecho quiero que mejore aún más. Pero como sabrás, todo tiene un precio. Así que las mejoras en iluminación y utilería las he conseguido desde que inicié a usar la aplicación Inojo. Esta aplicación de operaciones binarias me ha ayudado a hacer más dinero de una forma práctica y sencilla. De hecho, ya miles de usuarios la usan en México, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y Ecuador. Y tú podrías ser el siguiente. Estas operaciones binarias se basan en trades que solo te toman unos 30 segundos. ¿Qué necesitas? Tan solo un smartphone y acceso a internet para comenzar a ganar dinero. Te explico brevemente. Antes del trade, deberás hacer un depósito en la cuenta. Para cualquier inversión, debes Argentina, Perú, Guatemala y Ecuador. Y tú podrías ser Promoción. en dos campañas, Eso es lo la malo de esto. marítima y terrestre. Los primeros enfrentamientos de importancia se dieron durante la campaña marítima, Ese es su paréntesis. en la que Chile intentó bloquear el entonces puerto peruano de Iquique con el fin Ahí de nos quedamos, asfixiar la yo lo voy a economía saltar. peruana de exportación y forzar la salida de la escuadra peruana en alta mar. A pesar que Perú logra una victoria militar en el combate de Iquique, en donde muere el recordado héroe chileno Arturo Prat Chacón, simultáneamente sufre un duro revés en Punta Gruesa, en donde encalla la fragata Independencia, la cual era junto con el Huáscar el navío más poderoso de la escuadra peruana. Claro, ya su paréntesis lo vamos a cortar. Escuchen, la Independencia, que era el navío más poderoso, acompañado del Huáscar, cuando cae la Independencia, Huáscar se queda solo, ¿no? Y en vez de regresar, porque, bueno, cuentan que la Marina, ¿no?, manda a Miguel Grau, que estaba en Huáscar, y desde la torre de control, porque todo navegación tiene una torre de control, ¿no?, en tierra, ¿no? Y la torre de control le decía, está cayendo la Independencia, ¿no? Por favor, almirante Miguel Grau, retírese del mar peruano porque las tropas, los navíos chilenos están invadiendo el mar, retírese porque se va a muerte segura. Pero no le hizo caso. Y No quiso hizo morir. caso. Entonces dijo, no, tengo una carta, envíe acá a alta mar donde estoy ubicado, ¿no? Le da las coordenadas y todo, ¿no? Y quiere enviar una carta a mi esposa. Miguel Grau tenía muchos hijos, tenía 5 hijos. Y tenía, ¿no?, a su esposa, que no me acuerdo ahorita el nombre, y manda a pedir que por favor vaya a una embarcación, ¿no?, y que él iba a entregar una carta a su familia, pero que lo haga rápido. Y eso fue lo que hace la torre de control. Manda una embarcación, Miguel Grau entrega la carta para su familia, porque ya la tenía preparada, porque el marino sabe, a la guerra te vas a morir a la guerra. Te vas a con todo, ¿no? No estás midiendo, ay, no, que no me caiga la bala, que no me caiga. No, un militar, sea un marino, o sea un aviador, o sea uno del ejército, ¿no? De cualquiera de las 3 fuerzas que existen, ¿no? Existen 3 fuerzas, ¿cierto? Los marinos, que son aquellos que están preparados para la lucha en el mar, ¿no? Los aviadores, que son aquellos que están preparados en la lucha aérea, y el ejército, que es aquellos que están preparados para la lucha en tierra, ¿no? El Perú y todos los países tienen 3 fuerzas, ¿no? La Marina, el ejército y la FAD, que es la parte aérea. Entonces, cuando a ti te preparan para la guerra, pues te preparan para la acción, ¿no? Para morir por el país. Entonces, Miguel Grau no hizo algo extraordinario, hizo lo que tenía que hacer. Y por eso es considerado un héroe peruano, ¿no? Porque él no se retira, a pesar de que ya la torre de control le dice, ¿no?, está solo, la Independencia cayó, ¿no? No vas a poder bloquear a los buques, ¿no?, que venían de Chile. No vas a poder, retrocede. Y no, nunca retrocedió. No, me voy con todo. Y hizo, ¿no?, el blindó, pues, a los demás, ¿no?, a los demás grupos que llegaban a apoyarlos, los blindó, y él, pues, con todo, se metió a enfrentar a Chile, ¿no? Esa es la actitud heroica que es elogiada por muchos años y es la que se celebra el 8 de octubre, que era donde yo quería llegar el jueves pasado, que justamente se celebró el combate de Angamos, ¿no?, por coincidencia, pero el tiempo no nos permitió, ¿no?
el combate de Angamos, tiempos gloriosos para nosotros, que se celebra cada 8 de octubre. Vamos a pasar este paréntesis de este Son joven. 9:15. Ay, ya no me apures, hijo. Quiero pasar este paréntesis del jovencito. Acá creo que acaba. Sí, ya. Comienzan las famosas correrías del... Bueno, voy saliendo. Comparaste todo lo... Para que me interrumpa la propaganda. Ya. Quiero que vean el video. Ya les hablé sobre la reconstrucción nacional. Comandado por el peruano del milenio, Y llegamos Miguel al Grau siglo Seminari, quien es recordado por poner en jaque a la escuadra chilena, atacando sus puertos durante casi 5 meses, a pesar de la inferioridad bélica ante el enemigo. Sin embargo, estas victorias acabarían con el combate de Angamos, en el que el almirante Grau recibe una emboscada de 5 buques chilenos que terminó con su muerte tras un cañonazo en el puente de comando, así como el abordaje y captura del Guapo, último buque que podía enfrentar a la escuadra enemiga. A la par que Chile obtenía victorias marítimas, también las consiguió en tierra, durante la primera campaña terrestre en Tarapacá, en donde los chilenos se imponen al ejército aliado de Perú y Bolivia, consiguiendo el control de las provincias de Tarapacá y el litoral boliviano, que significó la pérdida para los aliados del guano y el salitre. Regresando al mar, Chile sellaría la victoria en la campaña marítima durante el bloqueo del Callao, en el que logran la ocupación del principal puerto del Perú. Como te imaginarás, esto sería una catástrofe logística y económica para el Perú en plena guerra. País que se queda sin puerto, país que no puede abastecerse. En tierra, los chilenos siguieron avanzando hacia el norte, en donde seguía la campaña de Tacna y Arica. Ya con el control marítimo, Chile podía realizar el transporte de pertrechos y personal militar con mayor facilidad, lo que le significó seguidas victorias. Aquí está. Ojo, acuérdense que las tropas chilenas llegaron hasta Lima. Se pasearon por el Perú como quisieron. Ya manejaban el mar. Traían más armamento, traían más hombres por el mar. Ya no había nadie que defendiera el mar peruano. Así que hicieron lo que quisieron hasta llegar a Lima. Destaca la batalla del Alto de la Alianza, en Tacna, que además de ser una de las batallas más mortíferas de la guerra, significó la retirada del ejército de Bolivia del conflicto. Esta campaña se sellaría con la batalla de Arica, en la que las fuerzas... Imagínense, Bolivia decide dejarnos solos porque ve al Perú perdido, ¿no? Ya te tienen por el mar, ya entraron por Tacna, ¿no? Y seguían en rumbo a Lima, así que mejor Perú, chao, yo me voy a defender solito, tú defiéndete como puedas, nos vemos, ¿no? Nos deja solo Bolivia. Las chilenas, al mando del general Manuel Baquedano, vencieron a las tropas peruanas que ya no contaban con el apoyo de Bolivia. Aquí mueren en combate Alfonso Ugarte y el mariscal Francisco Bolognesi, con el recordado lema de hasta quemar el último cartucho. Y te preguntarás, ¿por qué los peruanos eran vencidos con tanta facilidad? Hay que considerar la inestabilidad política del país, que incluyó el viaje del presidente Mariano Ignacio Prado a Europa. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue del Perú a buscar disque préstamos para la guerra? Mariano Ignacio Prado, ¿no? Nos dejó solos. Cuando no está el jefe, cuando no está la directora en el colegio, ¿sabrán exactamente los profesores qué decisiones tomar? Si hay una emergencia, No. van a dudarlo, ¿no? La directora es la que decide se va a hacer esto, se va a hacer el otro, ya, hágalo. Entonces, cuando no está la cabeza, hay inestabilidad, ¿no? Eso fue una de las principales razones. La inestabilidad política es la que nos deja inestables, nos deja en un vacío y pues Chile logra invadir lo más que pueda territorio peruano. Llega a Lima. En plena guerra, hecho que sería aprovechado por el controvertido Nicolás de Piérola para tomar el poder. Ahí está. Presidente cuyo rival político, Lizardo Montero, se encontraba al mando de las tropas del sur. Montero no recibió las tropas y suministros bélicos que se requerían para la defensa de Arica y Tacna, por lo que se especula que Piérola no los envió para que Montero no gane popularidad. Claro, ¿no? Las riñas entre políticos, ¿no?
qué juego tan bajo, ¿no? Lamentablemente, la política en Perú ha sido baja desde hace muchos años, del más bajo nivel. Estamos en plena guerra, ¿no? Y Piérola, que era de los demócratas y que no querían saber nada con los militares, no le convenía que Lizardo Bermúdez, pues, ganara popularidad. Entonces, no le envió la tropa, así como los hermanos envidiosos, ¿no? Existen hermanos envidiosos, entonces, ay, no, mejor no hablo bien de mi hermana porque luego todo el mundo la va a querer. No. Sí, mi hermana, y hablo lo más feo de mi hermana. Sí, mi hermana es una renegona, mi hermana es una mala gracia, mi hermana es una, no sé, mandona. Entonces, hablo lo más feo y no hablo lo bonito, ¿no? Lo mismo pasó acá, ¿no? Nicolás de Piérola no le convenía, ya había tomado el poder, se había autoproclamado, nos había dicho yo él, ¿no? Se autoproclamó Nicolás de Piérola y no le convenía pues que un militar saliera a la fama. Así que no le envía el armamento y las tropas que necesitaba el general, ¿no? Lizardo, para combatir a las tropas chilenas. Y Chile seguía entrando al Perú. Ante una eventual victoria. Pero espera, que aún falta más. Ante los fracasos de negociaciones de paz durante la conferencia de Arica, Chile decidió invadir Lima, con lo que 41.000 hombres desembarcarían en Pisco y Lurín para dirigirse a la capital. Por su parte, el presidente Piérola mandó a armar 2 cuestionadas líneas de defensa, en San Juan y Miraflores, tan mal estructuradas que es otra razón de suspicacia de la lealtad de Piérola al Perú, quien, dicho sea de paso, había estado exiliado en Chile bajo el amparo de la burguesía chilena. ¿Coincidencia o no? En fin, Piérola tenía amistad con la alta clase social chilena y de repente fue por eso que le tembló la mano y no tomó políticas exactas, estrategias militares para combatir a Chile. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a... yo les voy a pasar el video de la guerra con Chile porque este video está muy bonito, por eso lo escogí. Este señor explica muy bien, hace un resumen, ¿no?, de un hecho tan grande. Y para terminar nuestra clase de hoy sobre el civilismo, porque ahí nos vamos a quedar, ¿no?, en el civilismo. El examen viene hasta aquí, parte del civilismo que hemos hecho, pero yo sí en la clase termino, porque viene ya 1899, estamos entrando al siglo XX, y los civiles pues aprovechan justamente, ¿no?, la reconstrucción nacional, ¿no?, para tomar medidas y políticas a favor de la economía peruana, y esto es aplaudido por los peruanos. Así que los civiles nuevamente toman el poder en el siglo XX, estamos hablando de 1900, ¿no?, y la república empieza una etapa llamada república aristocrática. ¿Qué significa la palabra aristocrática, Lisette? El aristócrata es aquel que tiene dinero, que tiene clase, que tiene estudios. Entonces, ahora los limeños más adinerados y con mejores estudios de Lima, ¿no?, que habían ido a estudiar extranjero todavía, ¿no?, habían ido a estudiar al extranjero como muchos de nuestros limeños de esa época, de la alta clase social, es que llegan al poder. Ya a esta época se le llama, es una época civil, pero se le da un nombre especial, que es la República Aristocrática, porque a partir de 1900 entran los adinerados de Lima, que eran civiles, ya no militares, al poder. ¿Quiénes son algunos civilistas? Yo les he hecho acá un resumen de algunos civilistas aristócratas, adinerados, y les va a aparecer conocidos algunos apellidos. Eduardo López de Romaña. La familia López de Romaña hasta ahora existe. Y es una de las familias más ricas de Lima, ¿no? López de Romaña. Eduardo López de Romaña fue un presidente entre 1899 y 1903. Luego tenemos a Manuel Cándamo, ¿no? La familia Cándamo también es un apellido reconocido en Lima. Gobernó de 1903 a 1904. Serapio Calderón, José Pardo y Barrera. ¿Quiénes eran José Pardo y Barrera? Eran los hijos de nuestro Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Su hijo, también pues obviamente adinerado, un aristócrata, ¿no?, comerciante, había hecho su dinero con el comercio igual que su padre, pues
también entra al poder José Pardo Barreda, ¿no? Entre 1904 y 1908, y tiene un segundo gobierno entre 1915 y 1919. ¿Dónde empieza el gobierno de Augusto B. Leguía? ¿No? También el oncenio de Leguía, ¿no? 1908 a 1912, Leguía tiene un gobierno corto por primera vez, pero después regresa al poder. Leguía, supuestamente aristócrata, ¿no? Sale del partido civilista, decide no seguir más con ellos y hasta aquí terminaría el primer civilismo en el Perú. 1912 aproximadamente, ¿ya? Entra en una crisis el partido y desaparece en 1930. Terminamos acá con el civilismo y luego entra, ¿quién entrará? Vamos a quedarnos aquí. Hemos dicho que el partido como fuerza política sufre un proceso de disolución a lo largo del segundo gobierno de Leguía. Leguía sale del partido civilista entre 1919 y 1930, justamente cuando se cumple el Tratado de Ancón y teníamos que esperar que Tacna nos regresara, que Chile nos regresara a Tacna y Arica, pero nunca nos regresa nada. Bueno, con las justas Tacna, ¿no? Nos vemos, tienen un examen que dar, ¿no? Sobre el primer militarismo y el primer civilismo. Y yo no he impreso las hojas. Bye, bye. No salgan de casa, pónganse la mascarilla, acuérdense que es importante no llevar el virus y no transmitirlo.